Otra vez con el gusto enorme de compartir la palabra de Dios. San Pablo dice: ay de mí si no evangelizara. Tenía miedo que en esa carrera por el evangelio fuera descalificado y por algún motivo personal o de otros dejara de evangelizar, y por eso con cierto temor dice: ay de mí si no evangelizara. No sería yo, me faltaría lo esencial. Saldría perdiendo yo, no el evangelio, no, saldría perdiendo yo. Por eso, ay de mí si no evangelizara. No dice, ay del evangelio si yo no predico, no. El evangelio tiene fuerza para expandirse por sí mismo. Es como la luz, que por sí misma es expansiva. También la palabra de Dios es así, es una semilla que crece por sí misma de día o de noche, nos levantemos o nos acostemos, sin que sepamos cómo. La palabra de Dios crece. Por eso, ¿qué sentido tan fuerte tiene esta palabra de San Pablo? Ay de mí, desgraciado de mí, dice la traducción francesa. Malheureux à moi, ay de mí si yo no evangelizo. Pero hay otra frase que un amigo muy querido, Monseñor Lacroix, que hoy es arzobispo de Quebec, señor cardenal también, quien fuera director de la Escuela San Andrés por 7 años en Canadá, él modificó un poquito la frase de San Pablo, y con el perdón del apóstol, me gusta más la frase de mi amigo, el cardenal Lacroix. Él dice: qué feliz soy cuando evangelizo. ¡Qué alegría transmitir la buena noticia del Evangelio! Me hace feliz a mí cuando sirvo al Evangelio. Yo no tengo nada que cobrar, ni es ningún mérito, al contrario, salgo ganando cuando predico el Evangelio. ¿Y la bendición grande cuál es? La alegría de evangelizar. ¡Qué feliz soy cuando evangelizo! Pues bien, con esta alegría, este día de hoy, vamos a continuar incursionando en el bellísimo, aunque muy corto, Evangelio de San Marcos, que tiene un mensaje cada vez más hermoso para nosotros, y vamos a descubrir secretos que antes nunca habíamos visto. En nuestro programa anterior vimos prácticamente solo un versículo, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cómo fue profetizado por el profeta Isaías, anunciado, pero cuando ya estamos en la víspera, en el vestíbulo de la plenitud de los tiempos, va a aparecer en el horizonte, en ese maravilloso firmamento religioso de Israel, un hombre llamado Juan. Y dice así el capítulo 1, versículo 4. Apareció Juan el Bautista en el desierto proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Sorpresivamente, en el árido desierto del sur de la Judea, hacia la parte oriental, cerca del río Jordán, prácticamente en el río Jordán, en una población que se llamaba Ainón, y que hoy se puede visitar, y podemos meternos en ese río Jordán el día de hoy. Allí aparece, y es muy bonita la expresión en griego, egeneto, sucedió, aconteció, apareció, como una aparición inesperada, que no estaba programada, porque así le gusta actuar a Dios. Sin programa, sin agenda, sin que lo esperemos, Él aparece. Él se hace presente en el momento que Él quiere. Por eso permítanme aplicarlo a la vida de cada uno de los que están escuchando hoy. Si tú no estás esperando una visita del Señor, tal vez estés en la víspera de que Él aparezca en tu vida. Cuando nadie lo espera, cuando todas las puertas se cierran, cuando el laberinto no tiene salida, aparece el Señor con un enviado suyo, con un Juan Bautista, que su nombre resume su persona y resume sobre todo su misión. Juan, que significa Dios ha hecho misericordia. Juan es la manifestación de la misericordia de Dios. Por eso se llama Juan.
y el Bautista, porque su misión la podemos resumir en el bautismo. Un bautismo que San Marcos dice, bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Y por eso nos va a contar que acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Tenemos aquí una expresión muy clásica de Marcos que exagera las cosas para llamarnos la atención, no para falsificar la historia o la verdad. No es eso. Es que quiere mostrarnos lo maravilloso, precioso de que fue esta aparición de Juan en el río Jordán, al norte de donde estaba el Qumran, donde estaba aquel convento de monjes que llevaban estrictamente la ley, y todo estaba centrado en las abluciones, es decir, en ritos de purificación, y se purificaban y se purificaban y se volvían a purificar. Esa región pues está marcada por los ritos de purificación con agua, los baños de agua que son para purificarse, autopurificarse diría yo, porque después va a venir otra etapa muy diferente a esta. Pero estamos ahora solamente aquí, que es la preparación de lo que va a venir después. Entonces aparece Juan y vienen todos los de Judea, todos los de Jerusalén. Qué preciosa exageración de San Marcos. Nadie se quedó en toda la región de Judea. Todas las tiendas, todas las casas, todos los hospitales, aún el templo se quedó vacío, si fuéramos rígidos en esta expresión de San Marcos. ¿Por qué? Porque todos los de Jerusalén venían al desierto y eran bautizados. Y cuando hablo de Jerusalén, no estoy hablando de una ciudad cualquiera. Estoy hablando del centro de la historia de la salvación, de la niña de los ojos de Dios, donde hoy día es el centro de la fe de tres religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, que todos tenemos este centro. Sí, el islam tiene la Meca como un centro de peregrinación, pero el centro espiritual es Jerusalén, porque es allí donde, según la tradición del Corán, es donde fue ascendido Mahoma al cielo. Lo importante es que es el centro religioso por antonomasia. Es el centro de la fe. Y de allí vienen. La gente no sube a Jerusalén, baja de Jerusalén, que está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, hasta casi 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Para qué? Para ser bautizados. Bautizado significa, baptisein en griego, significa ser sumergido, ser inundado. Así como el Titanic, cuando se hunde en el Mar del Norte, queda totalmente inundado, lleno por todas partes de agua, eso, podríamos decirlo, fue bautizado el Titanic en el agua. Pues la gente viene al Jordán, que es un río pequeño realmente, pero para ser bautizados, para ser sumergidos, para ser llenos de esa agua que es para el perdón de los pecados, con un rito, porque todas estas cosas se van haciendo rituales, y el rito comenzaba con la peregrinación al Jordán, y segundo, confesando los pecados, reconociendo que soy pecador. Este es un punto de partida que no podemos cancelar. Dios vino a los pecadores, pero a los pecadores que reconocen su pecado, que admiten sus errores y que dicen: todavía no soy lo que tengo que hacer, estoy herido por el pecado. O en palabras de San Pablo, no hago el bien que quiero, sino que hago el mal que no quiero. Y nadie me puede hacer salir de esta maraña. ¿Quién me librará de esta carne que me lleva al pecado?, grita un poco angustiado San Pablo en la epístola a los Romanos. El pecado es una realidad,
de la cual todos estamos contaminados como si fuera una fragilidad inherente que se ha hecho ya natural en el ser humano. Hemos sido disminuidos en nuestras fuerzas, de nuestras capacidades, y no podemos hacer el bien. Es más, hacemos el mal que no queremos. A veces voluntariamente, a veces involuntariamente, pero el hecho es que dentro de nuestro corazón ha crecido la cizaña y muchas veces da fruto hasta fuera de nosotros mismos. Reconocer el pecado. Para humillarse, no para ser humillado, eso no. Para humillarse y después el que se humilla será ensalzado. Pero es necesario pasar por la propia y personal humillación de reconocer el pecado. ¿Por qué? Porque solo el que se humilla será ensalzado. Nadie será ensalzado, perdonado, purificado, ni menos justificado, si no reconoce su pecado. Si no dice, yo no puedo. Necesito una ayuda de alguien que pueda más que yo, de alguien que sea más fuerte que yo, de alguien que sea más fuerte que mi pecado. Yo no puedo. Y aquí confieso que no he podido y lo reconozco. Porque si no es así, nunca vamos a recibir esa gracia y ese poder de Dios que vino precisamente para los pecadores, para los que se reconocen pecadores, para los débiles, para los flacos. Para esos vino precisamente el poder de Dios. Voy a contar una historia un poco simpática de una mujer que no sabía reconocer sus pecados. Dice la anécdota que un día se fue a confesar. Y llegó con el padre y le dice, padre, ¿me puede usted ayudar para hacer la confesión? Porque yo no sé ni qué debo confesar. Siento que no tengo pecados. ¿Me puede usted ayudar para yo hacer mi examen de conciencia, poder confesarme y recibir la absolución? El padre, que era paciente, que era buen pastor, le dijo, sí, hija, vamos a platicar. Le dice, vamos a comenzar. ¿Tú amas a Dios sobre todas las cosas? Sí, padre, claro que yo lo amo. Él es el amor de mi vida. Desde pequeña yo amo a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Honras a tu padre y madre? Por supuesto, padre. Está dentro de mí el agradecimiento a quienes me dieron la vida. Hija, ¿nunca has robado? Líbreme Dios, padre. Jamás he tocado algo que sea ajeno. ¿Y no has deseado por ahí a un hombre casado? No, padre, ni me pregunte eso. No, padre, jamás he hecho eso. Hija, ¿y adulterado? Ay, no, padre, por favor. Y así el padre fue haciendo una lista de los principales pecados, de la soberbia, de la vanidad, y a todos ella respondía que no, que nunca había hecho nada de eso. Y por fin el padre le pregunta, bueno, hija, prácticamente precisas ser canonizada, eres tan buena. Alguna cosa has de tener por ahí, ¿no es así? Y dice ella, bueno, sí. Mire, padre, la verdad es que soy muy mentirosa. Ay, hija, pues por ahí hubieras comenzado. Me acabas de mentir, acabas de mentirle a Dios y acabas de mentirte a ti misma. El que no reconoce su pecado, hermanos, es un mentiroso, dice San Juan. Pero eso no es lo más importante, ni lo más doloroso. Lo más doloroso es que se priva del perdón de Dios. Por eso, dentro de este rito del bautismo de Juan Bautista, está el confesar los pecados. Parece, o de entender el texto, que era una confesión pública, abierta, delante de todos los demás. El texto no lo dice abiertamente, pero parece suponerlo. Yo en este momento prefiero no entrar en esa posibilidad y sigo con el versículo 6, donde nos va a mostrar el perfil de Juan, que vestía con piel de camello, se alimentaba con langostas y con miel silvestre. O sea,
un vestido muy austero, un alimento también muy pobre y de los pobres. Y lo único dulce es que comía miel. De esto ya hablamos un poco la vez pasada, pero es que ahora lo quiero enfocar de una manera diferente, porque el mensaje del Bautista es este: detrás de mí viene uno al cual yo no merezco ni siquiera inclinarme para desatar las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Hay dos bautismos: el bautismo en agua para perdón de los pecados y el bautismo en el Espíritu Santo para no pecar. Es muy diferente. El bautismo de Juan solo perdona los pecados cometidos, pero no te da la fuerza y capacidad para no volver a cometerlos. En cambio, el bautismo en el Espíritu Santo que da el Mesías, que está por venir, dice San Juan, ese sí te da fuerza y te da capacidad para no volver a pecar. Dos bautismos, pero muy diferentes. Vamos a ver lo que sucede entonces, que es el momento cumbre del ministerio de Juan. Y dice el versículo 9, que por aquellos días apareció Jesús desde Nazaret de Galilea. Vino desde Nazaret. Todo comenzó en Nazaret. Todo se inició en Galilea. Y ese Jesús Galileo Nazareno ha descendido, tal vez siguiendo el serpenteado río Jordán, para llegar donde está su pariente, Juan Bautista, y le va a pedir que lo bautice. Y dice así la palabra precisamente, que ese Jesús que viene de Nazaret, que no era una ciudad conocida ni famosa en aquellos tiempos, de Galilea, Galilea de los gentiles, pueblo que anda caminando en las sombras de la muerte. Así comienza la buena noticia. De allí sale precisamente el Mesías para ir al Jordán. Y dice que fue bautizado por Juan en el río Jordán. Juan aquí no se opone a bautizar a Jesús. Simplemente se nos cuenta el hecho. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Bautismo de conversión, bautismo para el perdón de los pecados, sí. Pero dice, no bien hubo salido del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Jesús va a recibir el Espíritu Santo en el Jordán, pero atención, no es como lo pintan, no es como esos cuadros donde vemos a Juan tirando un poquito de agua sobre la cabeza de Jesús y arriba la paloma que simboliza el Espíritu Santo. No fue así. El Espíritu Santo se derrama cuando Jesús sale del agua. El bautismo de Juan no da Espíritu Santo. Esto es hermoso y precioso. El bautismo de Juan solo da el perdón de los pecados, pero no da Espíritu Santo. El que bautiza en Espíritu Santo es el Mesías, no es Juan. Y dice de una forma muy hermosa y muy fuerte que los cielos se rasgaron. Dice el versículo 10. Esgizómenus, tus uranus. Esgizo, hubo una escisión, hubo un rompimiento brusco. Se rasgan los cielos, no se abren suavecito, no, se rasgan porque el evento va a ser poderoso. Se rasgan los cielos y el Espíritu viene como baja una paloma y desciende sobre él. ¿Y qué pasa entonces? Para mí, lo más hermoso. Pero esto lo vamos a ver después de este pequeño corte, para poder entrar fascinados a esta experiencia de Jesús en el Jordán, donde por un lado bautizado por Juan con agua, pero por otro
es cuando se rasgan los cielos para que reciba el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo y está el Hijo Jesús. Falta el Padre. Eso va a aparecer precisamente en el versículo 11, con esa voz que viene desde los cielos que se han rasgado, esa voz que le va a decir a Jesús una cosa: